Sabes que las finanzas son bíblicas y es importante que estén dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestra mente y que podamos ser unos buenos administradores de ellas. ¿No es así, Jonathan? Sí, claro, por supuesto, es algo que usamos diariamente. Diariamente. Que forma parte de nuestras vidas. Así es. Y uno de los tips más sencillos es, bueno, voy a tocar algunas cosas muy importantes que primeramente yo lo he mencionado en otras ocasiones, y es que la pobreza nunca va a ser un problema de recursos. Hay tanta riqueza en el mundo, Dios nos dejó tanta riqueza y lo tenemos ahí en Génesis. El hombre fue formado en el sexto día cuando todo fue creado para él. Ya había un río que llevaba oro. Es algo impresionante porque hay un mensaje ahí. Entonces, la pobreza no debe estar primeramente en nuestra mente ni en nuestro corazón. La pobreza es importante quebrantarla. Y no se va a manifestar la gloria de Dios hasta que quebrantemos la pobreza, y tiene que empezar con pensamientos. Porque una mente pobre es aquella que se resiste a prosperar. Siempre va a criticar quien está hablando de finanzas, quien está hablando de prosperidad. Esa es una mente pobre y no la escuchen, no les va a servir en lo absoluto. Por otro lado, bueno, te quiero dar espacio a ti, Jonathan, adelante. No, creo que eso es muy importante lo que dices de no es un problema de recursos, sino de mentalidad, porque yo tengo amigos que tal vez sus recursos no son muchos, pero su mentalidad es muy rica. Entonces he visto mucha diferencia en ellos. Por ejemplo, hasta en los regalos, en los detalles que tienen, que dan regalos a sus amigos, a sus familiares, todos esos detalles, sabiendo que ellos no tienen muchos recursos, pero ¿qué hacen? En su mente rica empiezan a ahorran y dan ese detalle. Y he visto gente con mucho dinero que si quiere unos tenis dicen no, es que están muy caros, no. Están mejor estos, mejor me conformo con estos, o mejor estos porque luego gasto. O de veras gente que muchas veces ni come. Hay una frase que dice mi abuelita, pero que no se puede decir aquí. Pero que dice eso, que no comen para no hacer del 2, pues, ¿verdad? Okay. No decir otra cosa. Pero sí es real eso, o sea, hay gente que hace eso, o sea, que de plano no quiere gastar ni 10 pesos por ahorrar. Por ejemplo, me doy cuenta. Y es algo que no estoy muy de acuerdo. Cuando hay un estacionamiento que cobran alrededor de 6 pesos. Pero muchos ven la línea amarilla y prefieren dejarlo ahí por no pagar 6 pesos. ¿Qué mente es? ¿Es una mente de qué? Pues una mente de pobreza. Es una mente de pobreza. Sí, exactamente. Número 1, puede ser que te multen y te va a salir más caro. Claro. Esa es una. Y número 2, pues por algo están cobrando, o sea, a fin de cuentas muchos dicen, no, pues que para qué cobran todo eso, pero me di cuenta de algo, una vez sí me di cuenta porque yo también estaba así como, es que ¿por qué cobran y todo? Me di cuenta del por qué cobran. Vi una persona que se quedó sin batería y fue a la plaza y fueron y le recargaron su batería. Es como un seguro que tienen por pagar tu ticket de estacionamiento. Sí. Y dije, bueno, sí. Tienes razón, aparte de que tu auto está seguro. Definitivamente. Entonces, quebrantar pensamientos de pobreza va a ser en el momento que nosotros abracemos pensamientos de abundancia. Sí. Porque una mente pobre se resiste a prosperar. Ese es algo muy típico. Y estabas mencionando un punto muy importante, tiene que ver con generosidad. Sí, la generosidad es también un sello característico de una persona que está abrazando la abundancia. Y es una llave que abre las puertas del cielo. Bueno, los cielos están abiertos, sí. Te explico eso. Los cielos están abiertos, solamente que hay principios que cuando los aplicamos te van a dar los resultados de ello. Y uno de esos principios es la generosidad. Le preguntaron a una persona, estaba platicando la semana antepasada con un amigo, que él es un hombre de negocios, y me gustó lo que estaba leyendo en un libro. Le preguntan a una persona que es millonaria, le preguntan en una entrevista, bueno, ¿y cuánto dinero tienes? Y su respuesta fue la siguiente: no es cuánto dinero tenga, sino cuánto dinero estoy dispuesto a dar. Porque en la medida que doy, es en la medida que yo recibo. Entonces, es uno de los principios que encontramos en la palabra, que en la medida que tú das, es la medida que recibes. Si siembras poco, vas a cosechar poco. Si siembras generosamente, vas a cosechar generosamente. Ahora, hay unos puntos que son básicos, Jonathan, muy, muy básicos en la administración de cualquier persona. Y es
que el problema de la gente es que gana 100 y gasta 110 o gasta 120, por lo cual está endeudada esa gente. Sí, sí, sí. Si no nos administramos, si no somos buenos mayordomos y aprendemos a vivir por debajo de nuestros ingresos, mi recomendación es la siguiente: si tú no te administras para poder vivir bien con el 70% de tus ingresos, vas a estar en un problema. ¿Por qué con el 70%? El 10% no es tuyo, el 10% es de Dios, no es tuyo, es intocable. Otro 10% es ofrenda. El poder de la ofrenda yo lo he explicado, la gente que nos está siguiendo y que no ha visto, por ejemplo, la serie de Prospera, sí. Explico lo que tiene el poder de la ofrenda. También hay una serie que se llama Hablemos de Diezmos, Hablemos de tu Corazón. Son principios. Ahora, son principios, entiende esto. Un principio lo aplicas y funciona. Lo creas o no, cuando lo aplicas funciona. Bueno, me van a decir, ¿y el otro 10%? El 10% es ahorro. Dime qué se puede hacer con un ahorro, Jonathan. Mira, ahorita me estoy dando cuenta, muchas veces, mucha gente ahorra, pero no sabe para qué. Exacto. Entonces, algo que aprendí en algo que me enseñó un chico, es muy interesante porque dice, tú puedes ahorrar 10,000 pesos, pero cuando pasen 5 años, esos 10,000 ya no van a valer 10,000. Exacto. Van a valer menos. Y si te das cuenta, las cosas son más caras. Sí, el poder adquisitivo no es igual. Sí, la verdad, todo es más caro. Antes las papas te costaban 4 pesos, ahorita están arriba de 10 pesos, por ejemplo. O sea, si tú habías ahorrado 5 pesos para unas papas, ya no te va a servir en estos tiempos. Entonces, el ahorro yo creo que es algo muy importante que te ayuda, en ocasiones de emergencia. Porque siempre puede haber ocasiones de emergencia, sí. Enfermedad, lo que sea. Tienes que tener ahorrado, si no, ¿qué vas a hacer? Sí. Esa es una. Y otra, si tienes la oportunidad de invertirlo para que eso crezca, lo inviertes, crece y no se devalúa tu dinero. Eso es buenísimo. Ese tip es buenísimo. ¿Por qué? Porque hay dos sistemas financieros, por así decirlo. Bueno, yo sé que hay muchas teorías, pero las teorías pueden ser muy buenas, pero no son infalibles, ¿verdad? Ajá. Solamente el sistema financiero de Dios es el que no falla. Ahora, nos enseñan malamente en el sistema mundano del reino de las tinieblas que la gente se hace esclava del dinero. Sí. Ahora, dinero jamás va a ser el objetivo. Dinero va a ser la consecuencia, pero jamás el objetivo. La gente está buscando dinero y se frustra porque no lo obtiene. El dinero va a ser la consecuencia de atender un llamado y propósito, y cuando uno entiende propósito, que por cierto, de este domingo al otro voy a empezar a hablar acerca de propósito para ayudarle a la gente que descubra propósito, porque más del 93% de la población mundial desconoce propósito. Bueno, pero me estoy yendo por otro lado. Lo que les quiero explicar es que el dinero lo debemos de ver como una herramienta y también como un esclavo. Un esclavo te tiene que rendir cuentas. Por eso se le llama rendimientos. Porque el dinero te debe de dar rendimientos o te debe de rendir cuentas. Wow. Cuando lo que tú estás mencionando, Jonathan, es que el ahorro debe de tener un propósito. Y en ese propósito es hacer crecer ese recurso. Sí. No es el objetivo solamente de llenar los bolsillos, porque a fin de cuentas, una vez que se llenan los bolsillos, se vuelven a vaciar. Es que busquemos las estrategias para que los bolsillos se estén llenando continuamente. A eso se le llama diversificar, cuando no solamente tienes un ingreso, sino que con un propósito en el ahorro, puedes tú invertir con alguien experto en la área que está manejando y que sea una persona honesta, pero que requiera tu recurso para juntos hacerlo crecer y que te dé rendimientos, sí. Que te dé, que se haga que acrecente ese recurso. Ajá. Mira, ayer justamente estábamos hablando con unos chicos. Tuvimos nuestra primera reunión de jóvenes ya por fin en una casa, de comunidad en casa. Estuvo muy padre, nos divertimos un buen.
Ok. Y hablamos un poco acerca de la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Ujú. Y me gustó un buen. Dice en primera de Google. Nah, no te creas. Primera de Google. En Google menciona algo muy importante. Dice, la inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Dice, la sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena. Es decir, para hacer las cosas correctas. A ver, repítelo otra vez. Inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Ok. Sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena, es decir, para hacer las cosas correctas. Ok. Entonces, no, me gustó mucho esto. Entonces, les puse un ejemplo, les dije, es como, me gusta mucho escuchar a la gente que tiene muchos recursos y cómo piensa. O sea, alguien con muchos recursos dice, yo tengo 10 millones, tengo dos opciones. Si yo quiero un auto, por inteligencia, voy a comprar el auto pues, que más me gusta, ¿verdad? Porque ya me alcanza, porque ya tengo el dinero para eso. Alguien fue inteligente para tener este dinero y me va a comprar ese auto. Pero aquí veo la sabiduría, puede ser es la meta para hacer algo que vale la pena. Entonces él va a decir, comprar el auto puede ser algo inteligente, porque ya puedo hacerlo. Pero si soy sabio, lo que vale la pena es invertir esto para que se multiplique y no me alcance para un auto, sino para mi auto y mi casa. Por supuesto. Entonces me gustó mucho esta diferencia, cómo la menciona, porque sí es algo muy diferente. Muchas veces hacemos cosas que para nosotros decimos, no, qué inteligente fui, o soy bien inteligente, pero pudo haber sido algo mejor. ¿No basta la inteligencia? Sí, ¿no? Entonces hay gente muy inteligente, pero con falta de sabiduría. Así es. Entonces, si la inteligencia es hacer las cosas correctamente, necesitas sabiduría para decidir así lo que vale la pena e inteligencia para hacerlo correctamente. Otra vez, di eso último. Necesitas sabiduría para elegir hacer lo que vale la pena, Wow. pero inteligencia para hacerlo correctamente. Muy, muy bueno. Mira, lo que nos están escribiendo, Jonathan, está muy interesante. Bueno, la gente que nos está saludando, muchas gracias. Y nos dice Paloma Herrera, saludos, gracias por esta palabra, es muy fundamental el área de las finanzas en nuestras vidas. Por supuesto que sí, Paloma. Mira, dice abrazos de parte de Betty Pleasant. Saludos a Betty, con mucho cariño a sus hijos. Dice, es de bendición escuchar la palabra, los amamos familia de Restaurando, muchas gracias. Ana Mercado dice, una mente pobre es la que se resiste a prosperar. Wow, sí, efectivamente, Ana, un saludo hasta Zacatecas. Y me gustó mucho también... mira, Karina Soria, Jonathan, está conectada desde Argentina. Desde Argentina te mandamos un abrazo a ti y a tu marido, Karina, con mucho cariño hasta Argentina. Bendiciones. Gaby Guaso pone algo muy interesante. Dice, estoy de acuerdo, hay poder cuando uno da, ofrendas. Y cuando se diezma, ve lo que dice, he visto milagros en mi vida precisamente por practicar estos principios. Uh-huh. Por supuesto que sí. Y nosotros también lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Vuelvo a lo mismo, aplicas el principio porque son principios. Sí. Dios no se mueve en teorías, Dios se mueve en principios. Uh-huh. Y Él estableció cuáles son los principios financieros. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús, que quedaron registradas en los evangelios, fue: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es un entendimiento de negocios. Eso lo dijo Jesús a los 12 años. El número 12 es número de gobierno, de un gobierno perfecto, completo, estable. ¿Quién le enseñó a Jesús a sus 12 años acerca de negocios? Eso es muy interesante. Él desde los 12 años ya era un chico entendido en cómo se maneja un sistema financiero que pertenece al reino de Dios. Sí. También voy a leer, dice, muchas gracias por compartir este mensaje. Es mi querido amigo Omar Juárez, dice, un mensaje tan valioso. Tenemos un Dios que quiere darnos lo mejor. Si nosotros procuramos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más, papá Dios? Por supuesto, eso tiene razón, porque hay gente, cómo se pelea con el diezmo y con la ofrenda. Es un rollo. A veces la gente no entiende que si Dios lo estableció es para nuestro beneficio. Uh-huh. No estableció algo para que nos fuera a perjudicar. Así es. Y quienes lo hemos experimentado sabemos el poder que ello conlleva, ¿no? Sí, sí, sí. Inteligencia y sabiduría, dice Verónica Brenes, lo usaré en mi negocio. Muy bien, qué bien.
¿Quién más nos dice? La generosidad necesita ser ejercitada. Por supuesto que sí. Dice Leslie Bustamante, un abrazo, hija. Dice, gracias por este tema tan interesante. La mayoría evita hablar de esos temas y es lo que provoca que las personas sigan teniendo una mente estrecha. Pero los hijos de Dios tenemos acceso a la sabiduría del Padre y se trata de ser mayordomos y sabios con sus finanzas. Alma Pérez dice, no dejo de aprender de ustedes, los amo, muchas gracias Alma, igualmente. Mónica Rueda dice, wow, totalmente de acuerdo. Leslie Bustamante dice, güerito, qué buena frase te aventaste. Dolores Vázquez dice, qué bendición es tenerlo como pastor, excelente enseñanza. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué más, Jonathan, nos vas a compartir? Mira, estabas mencionando algo que me parece muy importante. El dinero termina siendo la consecuencia de cumplir propósito. Esto lo aprendí mucho en el libro de Elon Musk. Menciona a su hermano que él desde chico ya hablaba sobre autos eléctricos, hablaba sobre ser humanos, bueno, multiplanetarios, pues, o sea, que estuviéramos en diferentes planetas y todo, de alguna manera, porque él decía, por algo están esos planetas. Claro. Por algo están, porque están ahí de Oquis, no puede ser eso, tenemos que... Una mente abundante. Sí, no inventes, está muy padre lo que hace. Entonces ahorita es uno de los hombres más ricos del mundo. Y su hermano mencionó algo que me gustó, dice, él hablaba de todo eso, pero nunca habló de tener dinero. Pero el dinero ha sido la consecuencia, el dinero que tiene ha sido la consecuencia de hacer lo que le apasiona, de cumplir propósito. Ese es propósito. Dime una actividad, la que quieras, una actividad. Un fútbol. Ok, un futbolista. Ok. ¿Cuál es el propósito de un futbolista? O sea, si nosotros le preguntáramos a futbolistas profesionales, ¿cuál es el propósito de que estés jugando? ¿Cuál es el propósito, el talento que tienes, la habilidad que tienes? Yo creo que ellos lo primero que pensarían sería, pues, ganar. Exacto. Por eso eso se refiere a una mente estrecha, con falta de visión y de entendimiento de propósito. Ahora, voy a ir un poquito más profundo para enseñarle a la gente que pueda descubrir propósito en su vida, porque cuántas veces nos quejamos por la actividad que hacemos. ¿De acuerdo? Un futbolista que tiene esa capacidad, esa habilidad, ese talento, y que para eso se está entrenando, el dinero nunca va a ser el objetivo, el dinero va a ser la consecuencia de lo que está haciendo. Sí. Y en base a su responsabilidad, su adiestramiento, su entrenamiento, el cómo está respondiendo ante el equipo que está confiando, el director técnico, va a ir ascendiendo. Ahora, el propósito es de que va a propiciar con sus habilidades y su talento relax en la gente que lo esté viendo jugar. La gente que lo está viendo se le pueden disipar los problemas que trae por el espectáculo que esa persona está dando. Sí. Eso es, propicia ambientes. Pero más allá de ello, si es una persona que está siendo famoso, su plataforma de influencia va a tener una repercusión muy importante en los niños que lo estén siguiendo, lo cual va a ser aspiracional. No, y en los adultos también. Por supuesto que sí. Sí. Entonces, dime otra actividad, una de las más comunes y que el mundo pueda menospreciar. Pues una que veo que menosprecian, pero a mí se me hace muy importante, es los que nos ayudan a recoger la basura, exacto, a recoger los contenedores. Imagínate que que en su entendimiento de propósito, esas personas que recogen basura saben que mantienen una ciudad no solamente atractiva, que eso propicia atraer más turismo, que propicia también ambientes saludables fuera de contaminación. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno va descubriendo el propósito en su vida, la actividad que está realizando la va a llevar a cabo con mayor entusiasmo, sí, con mayor empeño, porque sabe que sin su colaboración no está, o sea, si deja de hacer lo que está haciendo, entonces no está coadyuvando al progreso de toda una entidad, de una sociedad o de una nación. Entendimiento de propósito es muy importante.
Ujú. Hay algo, Jonathan, que voy a mencionar, lo escribo en el libro que ya estoy terminando, y es que yo he recibido indicaciones muy, muy padres, raras y extrañas de parte de Dios, pero cuando yo entro a un baño público en un centro comercial y si hay una persona que está limpiando sus baños, tengo indicación de parte de Dios en entregarle un billete. ¿Por qué? Para que la gente se sepa que la actividad que está haciendo, aunque los demás no lo valoren, Dios sí lo valora. Ahora, imagínate lo que hace esa persona en un centro comercial. Esos baños limpios propician que la gente acuda a ese centro comercial y se reactiven economías por el dinero que se mueve en todos los establecimientos. Esa reactivación de economías nos conviene a todos. Sí. Esa persona probablemente desconoce que la actividad que está haciendo tiene un propósito más importante del que se puede imaginar, porque solamente le enseñaron, tú debes de limpiar baños y para eso te vamos a pagar. Pero si nosotros empezamos a crear conciencia de propósito en nuestra vida, eso va a generar en automático la reactivación económica en todo lo que estemos haciendo. ¿Dónde lo descubrí? En la palabra de Dios. Cuando la reina de Sabá fue a buscar consejo de Salomón, a ella le sorprendió que aún los que eran los porteros, las personas que estaban cuidando las puertas de la ciudad, los confundió con altos funcionarios por cómo vestían, por cómo hablaban. Y después se dio cuenta lo que comían. Quiere decir que en ese tiempo de Salomón, cualquier actividad económica coadyuvaba, pero todos estaban prósperos. Sí. A todos les iba bien. Eso es el reino de Dios, el que debemos de abrazar. No, me gusta mucho lo que dijiste de que ya la gente ya que conoce el por qué lo hace con gusto. Estaba viendo unas imágenes que pusieron del Día del Niño, unas personas que recogían de los contenedores, todo eso, que limpian los contenedores con el camión y todo. Se fueron vestidos, uno de Kiko, uno del Chavo del Ocho y otro de, no me acuerdo si era el señor Barriga, por el Día del Niño. Entonces ahí te das cuenta el gusto con el que lo hacen. Pues ese es un ejemplo muy bueno. Sí, me gustó mucho, o sea, lo vi y dije, wow, o sea, mucha gente que tiene un muy buen trabajo, que tal vez está muy cómodo y se está quejando. Y se queja todo el tiempo, no me parece esto, no me parece el otro. Y ellos, porque la gente los menosprecia. Y la gente dice, acabo ellos lo recogen y he visto el contenedor está así y al lado hay basura. De verdad yo no entiendo por qué la gente no lo mete al contenedor. O sea, dejan basura alrededor del contenedor. Claro. Y lo que piensan es, pues lo van a recoger. Todo eso tiene que ver con una mente abundante en controversia. Sí. Con una mente pobre. Ajá, exactamente. Muchos dirían, no, pues el que tiene la mente abundante es el que dejó la basura así. No, yo veo, el que tiene mente abundante es el que está haciendo el trabajo con gusto, se vistió el Chavo del Ocho por el Día del Niño. Y quien tiene mentalidad de pobreza pensando en que los demás, ¿por qué su trabajo lo deben de hacer y lo tira a un lado? Es una mentalidad pobre, es un cochino. Qué buen ejemplo, fíjate cómo en el Día del Niño ellos disfrutaron lo que estaban haciendo y lo que provocaron en la gente que los vio. Así es, claro. Cuando realmente hacemos con alegría y entusiasmo aquello que nos toca hacer, lo vamos a disfrutar, vamos a ser mucho más productivos y por consecuencia la bendición va a seguir fluyendo. Sí. Porque la bendición no fluye en la gente que es quejona y criticona, pero sí en la gente agradecida y generosa. Claro. Y bueno, Jonathan, estamos llegando al final de esta transmisión. Me da tanto gusto toda la gente que está conectada. Y gracias también por sus comentarios. Dicen, si lo que hoy hacemos nos hace felices, saca lo mejor de nosotros. Por supuesto que sí. Nos hace crecer y bendecir a los demás, entonces es propósito. Ahí está. Me gusta el entendimiento que se tiene. ¿Algo para cerrar, Jonathan? Solamente entender eso. Es muy diferente la pobreza y una mentalidad de pobreza. Que al fin de cuentas la mentalidad de pobreza te va a llevar a la pobreza. Exacto. Porque si puedes tener mucho dinero vas a seguir viviendo como un pobre. Entonces no funciona de nada, pero nunca te fijes en los recursos para tener una mentalidad abundante y aprender de la gente que tiene. Nunca criticar a los que tienen los recursos, nunca criticar o el decir qué es lo que deberían de hacer con sus recursos, porque también es muy
muy común. Es que, ¿por qué no mejor? Fíjate, se compró ese carro, ¿por qué no mejor lo da acá? Esa es mentalidad de pobreza. Así Quienes es. critican a los que tienen el uso que le dan a su dinero. Sí. Es mentalidad de pobreza. ¿Por qué? Porque lo único que refleja de trasfondo es envidia. Así es. Sí, estaba viendo una vez, le comentaron a J Balvin. J Balvin subió su cadena tiene diamantes, y le pusieron, en lugar de que lo vendas y ayudes a tu país, una cosa así. Y fue una persona de su mismo país. Y claro, yo lo que pienso es, pues ayúdalos tú. O sea, si tú tanto quieres ayudar, quieres que se les ayude, ayúdalos tú. Y la gente lo que dice, no, es que yo no tengo. No, sí tienes, ¿por qué no vendes lo que tienes? Vende tu ropa, lo poco que tienes, y lo das. Alguien dijo algo muy importante, siempre tenemos algo que dar. Y es cierto, siempre hay algo que dar. Entonces, no, ¿por qué criticar? J Balvin le comentó, he trabajado por esto y por eso lo tengo. Y es cierto. Le preguntaron a Robert Kiyosaki, bueno, ¿y por qué siempre se enfocan en las riquezas que él ha generado? Y él dice, bueno, yo lo que quisiera hablar es que, bueno, se habla de lo que yo gano, pero pocos me preguntan cuánto doy. Entonces le dicen, ¿eres un filántropo? No, estoy aplicando uno de los principios bíblicos, que en la medida que doy es la medida que recibo. Wow, sí. Ahí está. Entonces, con esto cerramos. ¿Qué son 10,000 pesos en la mano de una persona que tiene una mente abundante y 10,000 pesos en la mano que una persona con una mentalidad pobre? La persona con mente abundante va a estar ya planeando cómo va a acrecentar ese recurso. Una mente pobre, cómo se lo va a gastar. Eso es un tip para que podamos distinguir en qué mentalidad nos estamos moviendo. Recuerda que puedas administrarte y vivir por debajo de tus ingresos con el 70%. Te vas a dar cuenta de algo muy importante. No te va a faltar o vas a vivir prácticamente igual. ¿Por qué? Porque te va a llevar a que tengas un presupuesto. Y cuando tienes un presupuesto, desistes de tantas fugas que hay en cuanto a los recursos que tienes. Hay muchas fugas que se pueden evitar por ser un buen administrador. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Jonathan, muchas gracias. Despide a la gente. No, gracias a ti, gracias a toda nuestra familia que nos ve. Fue un gusto, como siempre, estar con usted nuevamente y espero volvernos a ver muy pronto.